Completamente a la mitad, Felipe, sí señor, y nos vamos con nuestros temas del día. Señores, hoy es lunes 30 de junio, hoy se cumple un año más del natalicio del maestro de la política, y yo diría que el fundador de la sociología moderna de la República Dominicana, el profesor Juan Bosch y Gaviño. El profesor Bosch, a quien no le voy a hacer hoy una biografía porque pienso que sería muy larga y que creo que la inmensa mayoría del pueblo dominicano la conoce, tuvo entre sus principales vocaciones, y yo diría que funciones en esta sociedad, no solo la de tratar de encabezar cambios políticos, promover la concientización de la sociedad en aspectos de sus derechos, aportar a la democracia. Fundó 2 partidos políticos, cada uno de ellos con una historia larga, extraordinaria, con un impacto importante en la historia del pueblo dominicano, sino que hoy vamos a enfocarlo, los amplios perfiles del profesor Bosch, en su condición de maestro, de educador, como comenzó en escuela pública normal, en escuelas rurales, y que luego desarrolló a través de sus textos, a través de sus aportes en sus libros, en los muy distintos temas que abarcó, la idea de que el conocimiento debe ser divulgado, debe ser como el agua en el campo fértil, regado, ¿no? En toda la extensión, en toda el área posible de la sociedad, para tratar de generar la semilla fértil, que es la mente de quienes aprenden. Y esa fructificación, entonces, deberá dar como resultado una mejor sociedad, más próspera, más justa, de gente más consciente. Producto de ser el 30 de junio el natalicio del profesor Bosch, en la República Dominicana, por si ustedes no lo saben, hoy es el Día del Maestro. Yo quiero dedicar precisamente estos minutos a la figura del maestro. Son muchos los casos, no me atrevería a ponerle un número ni un porcentaje, no tengo quizás elementos de juicio para generar un parámetro muy estricto, pero sé que son muchos los casos donde muchos adultos, cuando hacen sus listas de las personas que más han influido en su forma de ser, en el resultado que han tenido en la vida, que muchas veces es positivo, y de todo aquello de lo que tal vez se enorgullecen, hay más de un caso que conozco que inicia esa lista por un profesor, por un maestro, aunque luego incluya o adjunte casi al mismo nivel a muchas veces a sus padres. Y está el caso de quienes luego de decir el nombre de sus padres, la primera persona a la que citan como una influencia directa es a un profesor, a una profesora, a un maestro o una maestra. Una vez hicimos ese ejercicio aquí en cabina sobre cuál había sido el maestro que más nos había influido. Yo recuerdo que los compañeros todos mencionaron a sus maestros, casi siempre fueron maestras. Recuerdo que Rosendo incluso mencionaba a una de sus maestras de su infancia allá en Jacagua, y yo de verdad que me complacía en escuchar eso. La profesora Dinora Cabrera de Cueto. Mira cómo tú te acuerdas de ese nombre como si fuera Colegio Salomé Ureña. Recitar tu poema favorito. Ahí también a los profesores Nelson de Jesús, Juan de Jesús, Virgilio Collado, Milvio Cabrera, Héctor Guerrero. Cuando tú hablas en Asua de la profesora, por ejemplo, Julieta o Purruña, que educaron generaciones, una de ellas le dio clase a mi papá y me dio clase a mí. Como está pasando ahora con el profesor Pedro Criqué, que me dio ciencias sociales a mí, dentro de unos años le va a dar a mi hijo. Aníbal Michel, no lo voy a dejar fuera. También. Hijo, porque todos fueron grandes profesores. Y yo menciono en mi caso a la profesora Ana Martínez. Y yo digo esto porque... Déjame mencionar. Dígalo rápido. El profesor Luis Valdeyaque, que es el papá. Valdeyaque. El papá de Ramón Valdeyaque. De Ramón, que es un gran comunicador. Sí, mi profesor, la profesora María Alcántara. O sea, pero son muchos. Gente que te marca, gente que tú la tienes tatuada en el alma. Sí. ¿Por qué? Señores, las horas que los niños pasan o deben pasar, porque hay algunos que no las pasan lamentablemente, en el aula, son posiblemente, fuera obviamente del lar hogareño, las horas más importantes de su vida. Pero, José Luis, discúlpame que te interrumpa. No, suma. Nosotros tuvimos profesores que eran como nuestro padre. Sí. Yo tenía a mi profesora, por ejemplo, a Ángela Navarro, Ángela Carraco, y Noemí Carraco, que era también su hermana, 2 profesores extraordinarios de San Pablo Duarte. Y esa muchacha, digo muchacha en esa época porque yo era un niño, y ella fue profesora también de mi hijo, me protegía cada vez que había una situación, me metía prácticamente debajo de la falda cuando la policía entraba al Liceo Juan Pablo Duarte. Y tú contento. En el caso de la Escuela de España,
recuerdo todos mis profesores, pero ellos te protegían, ellos visitaban la casa y había una comunicación. Ahora hay una desconexión y nosotros estamos hablando de maestros. Ahora hay profesores. Yo quisiera... Esa es la diferencia que hay entre un maestro y un profesor. Yo quisiera, Felipe, romper una lanza a favor de la inmensa mayoría de ese tejido humano, que yo creo que la inmensa mayoría tiene vocación de ser maestro, tiene vocación. La sociedad ha cambiado, hay que decir, Felipe, y no ha cambiado solo en el personal que estudia la pedagogía, que se forma en la enseñanza. Yo creo que también la sociedad ha cambiado para mal, en muchos aspectos también por parte de los padres de muchos de los niños, que hay que decir, tampoco son tan amigables ni abiertos a que el profesor cumpla el rol de maestro y llame la atención y censure y de alguna manera intente convertirse en una influencia, ¿por qué no? A veces de disciplina, a veces esa disciplina que falta en el hogar, a veces el aula es el lugar donde se equilibra, pero también muchas veces los padres, hay muchos casos, son muchos los casos que conocemos. Yo quiero aspirar hoy en este comentario a generar conciencia de que un país no puede tener el alumnado que sueña sin tener a los profesores que necesita, que anhela, que sueña para ese alumnado. Nuestro país debe abocarse, y el 4% si para algo puede servir, además de dignificar el ejercicio de la educación en todas sus formas, hay que dignificar también el rol del maestro. Y fíjense que estoy hablando del profesor y del maestro tal vez a nivel muy individual, o tal vez hable de grupos pequeños. No hablo necesariamente de su gremio ni de su conformación quizás política. No. Las escuelas estadounidenses que nosotros tanto admiramos son una gran parte de ellas administradas por juntas de maestros. Las juntas de maestros, y lo sabe Rosendo, lo saben muchos dominicanos que nos escuchan, tienen un poder tremendo en la conformación del modelo escolar de un país que no es perfecto, pero que tiene muchas cosas que nosotros pudiéramos aprender. Y yo quiero, como dice Felipe, volver a un nivel donde ese profesor que está formado, que tiene capacitación, que hay un capital que procura generar en él buenos resultados, y ojalá que nosotros propongamos y promovamos la excelencia también en los formadores, en vez de seguir promoviendo el páselo como pueda y démele a todo el mundo con 70, con 65, con 60, con 50, déle el mismo premio que si saca 90. No, esa complacencia no. Pero también necesitamos ser justos con los maestros, que hoy enfrentan un aula más crítica que nunca, llena, en el caso de los adolescentes que están casi llegando a la adultez, de muchachos que también traen una carga importante de violencia, y donde los profesores se ven retados, amenazados. La insubordinación en el aula es el pan nuestro de cada día. No es un trabajo fácil, y yo he tratado de equilibrar la balanza. Yo sé que le pido mucho, le exijo mucho al personal de educación, tanto al administrativo como el que planifica las competencias. Yo soy muy exigente, lo admito, pero al mismo tiempo intento ser equilibrado, porque cada vez que nosotros decimos, no, en la escuela deberían dar clases de moral y cívica. De moral y cívica, por ejemplo. Bueno, dar clases de moral y cívica no es tan simple como pararse y comenzar a hablar de los buenos valores, que sí son importantes, y que sí es importante que los profesores hablen. Es generar una pedagogía, y crear una materia es crear una pedagogía donde hay unos contenidos que deben analizarse, que tienen que de alguna manera estandarizarse, donde se discuten las características de ese contenido, hacia qué objetivo queremos llegar, con qué gradualidad vamos a ir generando ese contenido a medida que los muchachos van avanzando en el escalón del grado a grado de los cursos, y a dónde queremos llegar. Yo quiero hoy, 30 de junio, natalicio del profesor Juan Bosch, Día del Maestro en la República Dominicana, partir una lanza en nombre de los buenos maestros, que yo sé que son muchos, porque yo los tuve y me marcaron como marcaron a la inmensa mayoría de mis compañeros, de mis conciudadanos, de mis amigos. Pero para que tengamos cada vez más buenos maestros, que sean consejeros, compañeros, amigos, orientadores, también necesitamos blindarlos, no ya solamente del salario, que se ha mejorado muchísimo, de los instrumentos, de las condiciones, de la seguridad, de la supervisión, de la vigilancia, de todo lo que les permita, con la confianza y tranquilidad que amerita ese trabajo tan importante, hacer su labor, señores. Que su vocación sea infinita, se renueve, se alimente,
Y que aquellas viejas profesoras que yo conocí en mi pueblo que generaban los vocios, que había que operarlas, muchas veces de tanto que tenían que hablar y repetir, al menos puedan, en ya su etapa más tardía de sus carreras, mirar hacia atrás con satisfacción y decir, caramba, qué bien, valió la pena el esfuerzo. Vámonos a la pausa, venimos con más. Este es el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Seguimos con nuestra ronda de comentarios.